Bueno, Galero, te doy solo un feedback a uno de los comentarios que pusiste ahí, que es sobre esto de un Estado druso. Yo creo que eso es una imposibilidad en contexto del Medio Oriente. Los drusos, primero, no son uno de los grupos más grandes. Ellos mismos tienen un tipo de religión que no se han propuesto como tal la creación de un Estado. En el caso libanés, particularmente, líderes drusos fueron importantes en la creación del Partido Socialista Progresista. Me refiero a Kamal Jumblat y después a su hijo Walid Jumblat. Y, y creo que no creo que como la apuesta política de los drusos en Siria y en Líbano fue al nacionalismo árabe. Y déjame buscar el comentario aquí. Vi un comentario que él tenía aquí, que a Israel le conviene. Yo creo que no está en la. Yo no creo que ni la mayoría dentro de los drusos tienen un proyecto. Como si, por ejemplo, los kurdos, que son otro grupo ahí importante en el Medio Oriente, sí han abogado no son árabes, son kurdos, son musulmanes sunitas en su mayoría, pero ellos han apostado por crear un Estado, pero ellos están distribuidos en diferentes países. En el caso de los drusos, no me parece que hay la probabilidad esa de un Estado druso en el horno. Y te decía, por ejemplo, en el caso de Siria, muchos apostaron al nacionalismo socialista árabe del Baath, que era el partido de Assad. Incluso algunos de los que estaban en el territorio de las alturas de Golán, ya bajo control de Israel, seguían proclamando lealtad al régimen baathista. Y en el caso del Líbano, donde hubo este líder bastante carismático, que era Kamal Jumblat, era un líder muy en sintonía con el nacionalismo árabe nacerista. Kamal Jumblat, según mucha gente, fue asesinado por agentes del gobierno sirio. Se dice que incluso su hijo Walid Jumblat notaba cierto cinismo en Hafez el-Assad cuando en discusiones sobre el futuro libanés, Hafez el-Assad le decía a Walid, ay Walid, Walid, tanto que me recuerdas a tu padre. Como, fíjense el punto de cinismo que tenía ese grupo, que por cierto, siempre hay que mencionar que esto de que se habla del renacimiento árabe socialista tiene elementos muy importantes de vínculo y apoyo de esos nacionalismos árabes al nazismo por oposición al nacionalismo israelí sionista, y que llegó al punto que criminales de guerra nazi encontraron refugio como Alois Brunner encontraron su refugio en algunos de estos regímenes árabes socialistas, no solo los que fueron a Sudamérica. Pero bueno, te hago esta respuesta por el comentario que has puesto, y que yo sé que tú eres un gran contribuidor del programa, pero eso ya se nos sale del resto del programa. Yo quiero hablar ahora un momentico, también breve, en este caso voy a tratar de ser más breve porque quiero ir al elemento latinoamericano, es el tratamiento que, por ejemplo, le están dando a las medidas de Trump, el llamado periodismo independiente, que es independiente del gobierno cubano, pero no es independiente de los programas de la ley Helms-Burton y, por tanto, de las políticas del gobierno norteamericano. Entonces, les voy a compartir dos casos que quiero que se noten. El primero viene de periodismo de barrio, así que lo voy a agregar para que se vea. Yo creo, como siempre he dicho, yo creo que el subsistema de periodismo independiente, lo único que tiene problema es, primero, que se trata generalmente de propaganda contrarrevolucionaria en oposición a la propaganda leninista que viene del gobierno. Entonces, yo creo que el que quiere construir un espacio de democracia
no lo debe tratar de construir esto con un sesgo opuesto. Lo contrario a la propaganda revolucionaria no es la propaganda contrarrevolucionaria. Lo contrario a la propaganda revolucionaria o a la propaganda contrarrevolucionaria es la objetividad. Aquí vamos a ver cómo, por ejemplo, de una manera más sofisticada, en el caso del periodismo de barrio, se ilustra la falta de independencia, incluso cuando toca un tema tan importante como es las nuevas medidas de Trump contra Cuba. Vamos a ponerlo aquí. Ahí está. Vamos a ver qué ellos dicen de las medidas de Trump. Vamos a ponerlo ahí. Yo creo que se puede, a ver si se puede poner más grande. No sé cómo hacerlo aquí, pero esto yo lo encontré por Instagram. La administración de Donald Trump publicó el pasado 30 de junio un memorando presidencial de seguridad nacional sobre Cuba. La nueva directriz de la Casa Blanca se presenta como un fortalecimiento de la política, pero ¿trae realmente algo nuevo? Tras una revisión exhaustiva, encontramos que gran parte de este memorando ya se había publicado en junio de 2017, como por ejemplo el Cuba Internet Task Force, un grupo de trabajo dentro del Departamento de Estado que tiene como objetivo analizar las oportunidades de una ampliación al acceso a Internet y a libertad de expresión en Cuba. Esta iniciativa ya había sido impulsada por primera vez en el memorando del 16 de junio de 2017. Las restricciones de viajes y turismo que el memorando refuerza fueron ya endurecidas drásticamente entre 2017 y 2020, eliminando los viajes pueblo a pueblo y suspendiendo la mayoría de los vuelos. No hay nuevas restricciones significativas aquí. Incluso en la práctica, los viajes estadounidenses pueden continuar bajo unas licencias especiales emitidas por los FAC, organismo perteneciente al Departamento del Tesoro. Pero lo más llamativo son las contradicciones. El memorándum habla de amplificar esfuerzos para apoyar al pueblo cubano y fomentar la libre empresa. Sin embargo, la propia administración desmanteló programas claves de USAID y de promoción de la democracia. Entonces, ¿cómo se va a apoyar al pueblo cubano si se han eliminado muchas de estas herramientas para hacerlo? En resumen, el memorándum de junio de 2025 parece ser más una reafirmación política, un reempaquetado de medidas ya existentes que una estrategia nueva. Su impacto real será probablemente el de reforzar un embargo ya estricto con pocas vías para el apoyo genuino al pueblo cubano. Bueno, aquí lo vemos. Este es el enfoque que muestra periodismo de barrio. ¿Qué es lo que es el gran ausente de aquí? La crítica. Este periodismo de barrio que dijo en su propósito original que era para promover soluciones hasta dentro del socialismo, decían ellos. Yo me pregunto si lo iban a hacer dentro del patriotismo. Así. ¿Y qué cosa es el patriotismo? No es la idea de que a mí me gusta la mata de naranja que dejé en la casa, que me encanta ir a la playa en Santa María del Mar. No. El patriotismo definido de manera tradicional, de la manera lógica, implica el compromiso con la soberanía del país, tal y como la define el derecho internacional. Aquí, todo lo que se ha dicho de periodismo de barrio, sobre no todo, pero gran parte de lo que se ha dicho es verdad. Se refuerzan algunas medidas de la guerra económica, se habla de los nuevos o de los nuevos viejos grupos de tarea como este de la Internet en Cuba, como reportes que se van a hacer de manera escalonada, que usted espere que van a poner más medidas para reforzar sanciones. Eso es lo lógico de esperar ahí. ¿Y de qué? ¿Por dónde grita? Periodismo de barrio. Periodismo de barrio grita porque le han cortado los fondos de la USAID y otros fondos que se alían de la sección 109 de la ley Helms. ¿Qué es lo que falta aquí de este periodismo, entre comillas, independiente, comprometido con la democracia, entre comillas también? Porque si las colonias y los protectorados, donde se viole el derecho internacional y la soberanía de los estados, no es posible construir una democracia. Eso se construye en protectorados, platistas, se construyen todo ese tipo de cosas, pero no se construye una democracia. O sea, ¿qué dicen esta gente aquí? Que mira, va a pasar esto. La mayor parte de las cosas que dicen son verdad. Sí es verdad que están cortando. No es por el momento para gritar. El problema mayor no es que le corten el dinero a toda esa gente que anda viviendo de la botadera de dinero a cuenta de los impuestos míos y de los otros norteamericanos,
para que digan que están promoviendo la democracia y viajando y gastándose $92,000 en un año como Rosa María Payá en comida. Ese no es el problema. El problema es el impacto que está teniendo en los que andan recogiendo basura en Cuba. Porque hay un impacto de las malas políticas del gobierno, pero también hay un impacto de las malas políticas del gobierno norteamericano, que tiene un impacto esa política de guerra económica que lo complica todo. Pero en ningún momento, nótese, que Periodismo de Barrio habla del carácter en este reportaje y que tiene que ver con un reforzamiento del bloqueo. Habla de, primero, la palabrita es el embargo, y casi que con dificultad, el embargo, porque se menciona una u otra vez en el reportaje. Pero no se habla que toda esta política, todo el marco, toda la estructura es fundamentalmente ilegal. Hay que plantearlo así. Esto es ilegal. Y hay toda una evidencia que se construye desde el mismo momento que se formuló esta política, con el memorándum majority, de que todo esto que se está haciendo aquí es una vergüenza. Es una vergüenza que entrampa con la lógica platista y que entrampa con lo que significa la violación de los derechos humanos del pueblo cubano, de las leyes del derecho internacional, sobre cómo en alguna medida se podía promover los derechos humanos, y es toda esta política de golpear al pueblo a ver si de desesperación estalla. Cualquier análisis mínimamente objetivo, mínimamente patriótico, porque la ley internacional es una razón objetiva, existe como norma en el derecho internacional. La prohibición desde los derechos humanos de convertir a los grupos vulnerables en método para hacer que un gobierno estalle. Las regulaciones absurdas, criminales contra la venta de alimentos, la venta de medicinas, con restricciones que son bien claras. Eso yo creo que debe ser parte de cualquiera que quiera hacer un análisis independiente y objetivo de este problema. Y ahí lo tiene. Lo digo con toda claridad, es el más sofisticado porque esconde lo que no dice. No es tan importante lo que dice, porque dice muchas cosas que están apropiadas, pero en cualquier análisis medianamente objetivo de la estructura de la cual salen estas sanciones, hay que denunciar todo, de dónde, no es ni siquiera denunciar, analizar, establecer de dónde sale esta política de hacerle una guerra económica a Cuba. ¿Cuál es su legitimidad? Es un razonamiento objetivo, incuestionable, que se trata de una política ilegal desde el punto de vista del derecho internacional. Y yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Y quería ponerle otro caso en el cual este periodismo supuestamente independiente nos da la talla. Voy a buscarlo ahora mismo porque creo que lo tenía por aquí y quiero encontrarlo. Déjeme un momentico porque esto lo tenía en Twitter y déjenme ver si se los logro encontrar ahora aquí en mi propio perfil. Que lo voy a buscar porque además sí, de verdad que imagínense que el gobierno norteamericano da dinero y le mantiene la vida a gente para que digan barbaridades como esta que yo creo que hay que poner sobre la mesa. Vamos a buscarlo ahora para que ustedes lo puedan ver. Se los quiero encontrar. Aquí es que quiero encontrarlo. A ver, caramba. Esto. A ver, esperen un minutito. Por cierto, hubo un simposio en la revista Un Cuba en torno a un artículo que publicó el politólogo cubano Rafael Hernández, que le sugiero a todo el que pueda que lo vea. Hay una participación mía, pero también de
de académicos de primera como José Antonio Zanauja en España, como Jorge Domínguez, como Brantley Womack de la Universidad de Virginia, en el cual discutimos los cambios en la geopolítica del sistema internacional. Pero ya encontré ya el otro. Voy a poner ahora, para que ustedes vean esta otra joyita de periodismo independiente. La de periodismo de barrio era mucho más sofisticada, pero le zumba la berenjena que de los impuestos nuestros esté saliendo este nivel de, no sé si esta palabra existe en el castellano, que se llama chicharronaje, por ponerlo de alguna manera. Lo voy a poner ahora para que ustedes vean en lo que anda el periodismo independiente entre comillas. Vamos a escuchar a este que venía por aquí a cada rato, Jorge de Armas, y que decía que lo teníamos bloqueado hasta que el otro día apareció y dijo, hoy no estoy bloqueado, pero si no estaba bloqueado hace rato que en cuanto yo me enteré que lo habían bloqueado, dije, no, póngalo ahí, pero que cuando vaya a dar un comentario que lo pague. Fue mi única reserva, porque se dedicaba a venir, a entorpecer el programa. Pero escuchemos esta contribución del periodismo independiente a la promoción de la democracia en Cuba. Este sí es olímpico, se lleva toda la rosca. Vamos a verlo aquí. J. Trump, my only and one president. Mira lo que quieren hacer. Quieren poner tu cara en el Monte Rushmore. Por supuesto que te lo mereces, pero yo creo que tú te mereces más. Te mereces una montaña para ti solito, un lugar donde solo esté tu rostro y que nos recuerde el magisterio presidencial que eres tú. Es más, yo propongo que cuando Cuba sea libre, en el Pico Turquino, saquemos a Martí y pongamos un rostro gigantesco de Donald J. Trump, my president. Porque lo que tú haces por todos nosotros está muy bien. My president, Donald J. Trump. Vamos a verlo ahora contar. Yo se los puse completo para que ustedes se llevaran la idea de por dónde se ha bajado este Jorge de Armas, que se pasaba la vida hablando de lo importante que era el comercio con Cuba y traer el Everpro B para las personas que tienen pie diabético, lo cual tiene razón. Que decía que él se le sentó delante a Luis Posada Carriles, le dijo que Luis Posada Carriles con con lo de Barbados le había perjudicado el cumpleaños, que creo que él tiene el cumpleaños el 6 de octubre. No me queda claro, pero el que decía todo esto es el mismo que dio el giro de 180 grados y parece naturalmente que la posición antibloqueo no daba dinero y ahora se ha metido en esta de muy sospechosa este nivel de chicharronería, porque no se le puede llamar de otra manera este tipo de planteamiento. Pero lo vamos a poner y vamos a escucharlo por parte, porque a lo mejor vale la pena explicarlo para alguna gente que a lo mejor no lo puedan captar de un tiro. My only and one president. Mira lo que quiere. Yo creo que aquí podía haber dicho my only president, mi solo presidente, no sé, el único, mi presidente único, por el amor que él le expresa. Por cierto, él hasta hace también, no solo eso, hace unos meses apareció antes que Trump fuera presidente en un programa con Gennady y dijo que él no era trumpista ni nada de eso, pero bueno, nadie tiene derecho a exigirle que tenga que tener un poco de coherencia, digamos de alguna manera, pero es sospechoso si hace unos meses tú corrías para decir que no eras trumpista cuando no se había decidido la elección y ahora ya apareces con este nivel de culto y devoción al líder. Quieren hacer. Este es el monte Rushmore, que está en Dakota del Sur, un lugar muy bonito,
en el cual yo he pasado un par de veces. Incluso rentamos y fuimos en un helicóptero por el lugar, incluso se ve muy bonito, y entonces tiene a grandes presidentes de los Estados Unidos. Creo que vamos a verlo por los rostros, pero a lo mejor me equivoque, si me equivoco lo corrijo, pero es Washington, Jefferson, Teddy Roosevelt y Lincoln, el gran emancipador. Y entonces las personas que un tanto hacen un culto al jefe, un culto a Trump, quieren que una esquina allí no se ponga a Franklin Delano Roosevelt, que la historia demostró que fue un presidente de tanta importancia. No quieren que, no sé, otros presidentes memorables de este país. Trump no ha terminado, pero ellos quieren que ante incluso Trump pase a mejor vida, ya ponerle el rostro de Trump ahí en este monumento nacional. Yo les recomiendo a todo el que pueda, si pasa por este lugar que está cerca de la carretera, creo que es de la 80 o la 90, ahora no me acuerdo, que va de este a oeste, se pasa por varios lugares ahí. Está este monumento en el Mount Rushmore a estos presidentes. Muy cerca de ahí hay un monumento grandísimo a Caballo Loco, que voy a buscarlo ahí un momentico para ver si se los puedo poner un momentico, porque creo que vale la pena. Es un monumento que el rostro de Caballo Loco va a ser más grande que el rostro de los presidentes, el líder indígena que resistió la expansión hacia el oeste en esta zona y que estuvo envuelto en la batalla de Little Big Horn, que es el lugar donde matan a William Custer, que también es un lugar que no queda muy lejos de ahí, que se puede ver. Y yo creo que es parte del patrimonio, del culto a la historia norteamericana, pero me parece exagerado que alguien quiera poner a Trump tan rápido ahí. Vamos a ver hasta dónde llega. Yo ni siquiera me atrevería a decir esto, pero este hombre se monta en ese chicharronaje y quiere poner a Trump ahí en el rostro de la montaña. Vamos a escuchar lo que él dice sobre el monte Rushmore. Pero ahí lo ven, pone a los que están ahí, son exactamente esos presidentes que yo le dije, y vamos a ver lo otro que entonces dice de que no va a ser suficiente con lo que se haga aquí. Hay que llevar a la efigie de Trump por todo lo que ha hecho por nosotros. Bueno, ha votado a varios cubanos, lo está deportando, ha aumentado las sanciones contra Cuba. Primero dijo que Rubio estaba mal y que Obama estaba bien, pero que él podía haber hecho una apertura mejor que la de Obama. Mandó a miembros de la organización Trump a negociar la apertura de campos de golf y hoteles, posiblemente casinos en Cuba. Pero él dice que por lo que ha hecho ya se merece una montaña entera, el Pico Turquino, y como parte de esa del Pico Turquino, al primero que había que sacar de ahí es nada menos que a José Martí. Este es el periodismo independiente cubano en los Estados Unidos, el que se financia. Fíjense los criterios por los cuales se da el dinero para el medio donde este hombre trabaja, que es Hipermedia, y para el periodismo independiente en general. Esto es un caso representativo y significativo de la manera que estas instituciones están operando. ¿A quién se le ocurre meterle ese ataque así, sin ton ni son, a José Martí? Parece que como no se montó nada sobre Fidel, a partir de la revolución está la piedra, el grano de maíz de Santa Ifigenia, la quieren emprender ya entonces con la semilla del patriotismo, que es en última instancia el opuesto a la política imperial y a la política platista. Así que vamos a ver lo que dice entonces con lo que termina. Quieren poner tu cara en el monte Rushmore. Por supuesto que te lo mereces, pero yo creo que tú te mereces más. Te mereces una montaña para ti solito, un lugar donde solo esté tu rostro y que nos recuerde el magisterio presidencial que eres tú. Es más, yo propongo que cuando Cuba sea libre, en el Pico Turquino saquemos a Martí y pongamos un rostro gigantesco de Donald J. Trump.
my president, porque lo que tú haces por todos nosotros está muy bien. My president, Donald Pero yo J. no lo voy a poner más. Esto no hay que se lo aguante, esto no hay que se lo pueda aguantar por una tercera vez. Pero ya ustedes saben, esto no valdría la pena reproducirlo si uno no supiera lo que viene detrás. ¿Me entiende? Lo que hay detrás, todo esto no tuviera espacio ninguno si no fuera por el tubo de dinero que está saliendo de nuestros impuestos. Para denigrar, para mira, voy a bloquearlo para siempre a este que viene aquí y usa un lenguaje agresivo, lleno de malas palabras, a este respecto. Así que aquí no se va a permitir, yo he estado mirando, ahora voy a mirar un poco los comentarios, pero aquí no voy a permitir ninguna malas palabras, un deterioro de la esfera pública, etc. Entonces, ahí está. Yo creo que hay que mirarlo nada más. ¿Quién responde por esto? ¿Quién responde por esto? A ver, así mismo lo que dice Alberto Cruz. Este debería preguntarse primero si los cubanos patriotas permitiríamos que la escultura de Martí en el Pico Turquino fuera sustituida por el apoyador de genocida Netanyahu. Bueno, tú metes a Netanyahu en esto no tiene nada que ver con Netanyahu, pero bueno, si tú lo quieres llamar genocida, eso es tu opinión. Yo siempre he dicho que el gobierno de Israel y el ejército de Israel ha cometido crímenes de guerra en el contexto de la guerra en Gaza y que eso es reprochable, reprobable. Creo que el video que he recomendado, que se llama The Bibi Files, expone la naturaleza perversa, quiero decirlo así, hecho por los propios israelíes, la naturaleza perversa que ha sido el liderazgo de Netanyahu en el contexto de la vida de Israel y el resto. Pero yo creo que aquí esto no tiene nada que ver con Netanyahu y formularlo políticamente de la mejor manera es poner a Trump para quitar a Martí. Así yo creo que es como se ve y le agradezco a Calero que lo presente de esta manera. Vergonzoso lo de Martí. Bueno, tomémonos un receso, pero que quede contado. Ay, fíjense que le puse los dos extremos. El más grosero, que uno esperaría que nunca ocurriera, y el otro, el más sofisticado, donde el derecho internacional no cuenta. Primero, el chicharronaje, el chicharronaje burdo. Y del otro lado, la más o menos sofisticación para no tocar el ataque contra el país, porque la guerra económica no es contra el gobierno, es una guerra económica contra el país. Hay fórmulas de usar sanciones para promover los derechos humanos. No es la manera que lo está haciendo el gobierno norteamericano. No es que se indique a violadores de derechos humanos. No es que se imponga no imponer restricciones de derechos humanos como de viaje a sus propios ciudadanos. No hay nada de eso. Esto es una guerra de guantes quitados a la macartista, a la anticomunista de Guerra Fría, y de esa manera que se erige esa política de la cual el último memorándum presidencial de Trump es simplemente el último capítulo. Así que vamos a dejarlo ahí, pero ya sabemos por las variantes, por el tipo de cosecha que viene en estas cosas. Y yo creo que refuerza el principio de que ni un kilo vale, si usted tiene una mínima dignidad patriótica, para recibir de estos programas de cambio de gobierno y que se visten de derechos humanos, pero que son simple y llanamente una mezcla de chicharronaje y falta de independencia política para hablar como una oposición leal al gobierno que hay en Cuba y en línea con los principios de derechos humanos. Así que le voy a poner una pausa y regresamos en un minuto para ya ir a los últimos temas.
Chao.